Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos Buenos días. días. Vamos a empezar la clase. Y el tema de hoy es tricomoniasis. Esta es una infección causada por protozoos también, pero que afecta el aparato urogenital tanto del hombre como de la mujer, principalmente en la mujer, ¿no? Entonces es una enfermedad de transmisión sexual muy importante, con alta prevalencia, y por lo tanto requiere un tratamiento muy especial. La tricomoniasis es una infección del aparato urogenital causada por tricomonas vaginalis, ¿no? Con frecuencia se observa inflamación vulvovaginal y leucorrea en la mujer y uretritis en el hombre. Entonces acá veamos la tricomona, solamente tiene la forma de trofozoito. Aquí está también como, este es un frotis de exudado genital, donde también se pueden ver las tricomonas. Veamos aquí hay otra, ¿no? No es fácil de encontrarlas, acá hay otra, pero digamos tiene que haber cierta experiencia para diagnosticarlo. A veces se nota claramente. Miren, les voy a, para motivar un poco la clase, referir una historia clínica para que tomen en contexto el tema. Es una mujer de 33 años, inicia su enfermedad con leucorrea, ya saben que es el flujo genital que contiene gran cantidad de leucocitos, por eso se llama leucorrea, de color amarillento y olor fuerte, ¿no? Ese olor muy desagradable, acompañada de prurito vulvar, disuria, irritación y enrojecimiento genital y disparemia, ¿no? Disparemia debería estar escrito. Esto lo han escrito otras personas, ¿no? Entonces, esto es dolor en el acto sexual. Los síntomas se exacerban después de la menstruación y recuerda haber tenido 5 parejas sexuales nuevas y diferentes en los últimos meses. Esto es la anamnesis, es la típica anamnesis de una enfermedad de transmisión sexual, como están viendo, ¿no? Pero además hay características ya propias de una tricomoniasis. Y acá tenemos la historia clínica, pero ya en el examen físico, utilizando un espéculo, se observó eritema vulvovaginal, empedrado. Algunos a esto les llaman picado de pulga también. Y el exocervix con hemorragias subepiteliales puntiformes, dando un aspecto de fresa. La secreción vaginal era líquida, espumosa, color verde amarillenta, muy abundante, principalmente en el fondo del saco vaginal posterior. Y luego hacen el diagnóstico y toman muestras, y las laminillas teñidas por el método de Graham, perdón, de Gran, fue informadas de no haber encontrado células guía. Esto es importante porque en el diagnóstico diferencial, lo vamos a ver, intervienen esto de las células guía. Ni diplococos intracelulares eran negativos. La inmunofluorescencia directa para clamidia trichomatis fue negativa. Las laminillas teñidas con Papa Nicolau indicaron un exudado purulento con más de 20 polimorfos nucleares por campo, con objetivo de inmersión y abundantes trofozoitos piriformes de tricomona se pronuncia, vaginalis, adheridos al epitelio escamoso acidófilo de la vagina. Los parásitos se tiñeron de color azul cielo. De las 5 parejas sexuales relatadas, solo fue posible localizar a 3. Uno de ellos tenía uretritis no gonocócica y los otros 2 tricomonas vaginales y clamidia trachomatis asociadas. Entonces vean, esta es una historia clínica y acá está el trofozoito de tricomona vaginalis. Acá se puede ver un poco mejor, ven acá, ¿no? Acá tienen otro. Vamos a ver en detalle, no es fácil, como digo, acá hay otro también.
vamos a ver en detalle la morfología. Esta es la morfología ya establecida. Es un protozoo piriforme que tiene 5 flagelos. ¿Se acuerdan? Giardia tenía 8 flagelos. Este también es un flagelado, pero que tiene 5 flagelos. 4 anteriores y 1 caudal posterior. Presenta un solo núcleo, ¿no? Muchos gránulos de cromatina y también presenta un eje, el axostilo. Pero además presenta la membrana ondulante, y esta membrana ondulante está bordeada por un flagelo también que viene hasta acá y sale por la parte posterior, ¿no? Entonces, 5 flagelos, 4 libres, uno sobre la membrana ondulante que termina en la parte posterior. Y este es el axostilo. Bien. Perdón, el tamaño es de 15 a 18 micras, ¿no? Relativamente grande. Acá también tenemos el trofozoito de Trichomonas vaginales. Ven acá, no se distingue pues claramente, ¿no? Acá hay otro Trichomonas vaginalis con los flagelos, pero no es nítido. Hay que hacer coloraciones perfectas. A veces uno encuentra en el examen, encuentra el trofozoito típico, ¿no? Con todos sus flagelos, pero no siempre. Entonces hay que tener cierta experiencia para poderlos ver. Y esta es una microfotografía de barrido, donde vemos las tricomonas con los flagelos y que toman una forma ameboide, ¿no? Esto es característico cuando es más patógena la tricomona. Entonces veamos el ciclo. El ciclo de esta parasitosis es bastante sencilla. Como les dije, solo existe bajo la forma de trofozoito, acá no hay quistes. Y entonces la transmisión es de persona a persona, a través de relaciones sexuales. Puede haber otras posibilidades de transmisión no sexual, después lo vamos a ver, pero es sumamente raro. Diríamos el 99.9% de los casos es de transmisión sexual. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una persona, por ejemplo, un hombre que generalmente es asintomático, tiene las tricomonas muchas veces almacenadas en la próstata. Entonces, el líquido prostático, cuando sale, contiene estos trofozoitos. Y de esa manera, en el acto sexual, infecta a su pareja, y en la pareja va a llegar este trofozoito que empieza a dividirse por fisión binaria y se multiplica pues enormemente en miles, millones de trofozoitos y ocupan todo el aparato urogenital, es decir, generalmente están en la vagina, pero pueden comprometer los uréteres, no tanto, es una posibilidad muy baja, pero la vejiga sí, y la uretra fundamentalmente es la que está comprometida. Y en el hombre, la uretra y también la próstata, que es donde se almacena generalmente y el paciente ya se siente asintomático. Entonces, esta transmisión es de persona a persona mediante relaciones sexuales. Es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, la localización, el aparato urogenital en ambos, hombres y mujeres, el estadio de salida es el trofozoito, el mecanismo de transmisión es relaciones sexuales, puede haber otras formas de transmisión y mecanismos de infección también es relación sexual, también puede haber otra forma, y el estadio de infección es el trofozoito. O sea, todo está centrado en realidad hacia el trofozoito y al intercambio sexual de este protozoo. En la patogénesis, lo que vamos a tener es inflamación. Hay una inflamación en cualquiera de los dos sexos, ya sea hombres o mujeres, pero en la mujer es mucho más evidente. En el hombre generalmente es corto el periodo de inflamación, a veces no existe claramente una inflamación, pero en la mujer sí es una inflamación persistente, ¿no? Si es que no se da tratamiento, esa inflamación puede disminuir un poco, pero no deja de permanecer en toda la zona genital.
Existe una serie de componentes en este aspecto, ¿no? Por ejemplo, tiene que haber una proteína de adherencia. Para que este trofozoito adquiera esa forma ameboide, se tiene que unir al epitelio genital, ¿no? Al epitelio vaginal. Y para eso utiliza la alanina, que es propia de las células de la vagina, y esta proteína de adherencia se une a la alanina, y ahí es cuando se transforma en forma ameboide y se pega fuertemente al epitelio vaginal. Luego tenemos que esta tricomona lisa los eritrocitos, tiene una serie de cisteinproteinases que lisan estos eritrocitos, y entonces es importante la presencia de eritrocitos en la vagina. Por eso, después de la menstruación es cuando aparecen con mayor intensidad los síntomas, porque hay mucho fierro y los eritrocitos le dan esa fuente de fierro que es necesaria para la expresión de cisteinproteinasas, ¿no? Además, los eritrocitos tienen ácidos grasos y proteínas que utiliza como, digamos, en su metabolismo esta tricomona. Hemos dicho que estas cisteinproteinasas son enzimas que produce la tricomona y que degradan las inmunoglobulinas, principalmente la inmunoglobulina A, la G, la M también, son degradadas y eso facilita la reproducción del parásito. También hay activación de factores citopáticos que hacen que se destruyan las células del epitelio intestinal o del cuello uterino. También es importante esto a nivel del cuello uterino. También se observa una reducción de la flora vaginal. Como prolifera esto, hay un cambio de pH producido por justamente el cambio de la flora. Al reproducirse, al proliferar las tricomonas, la flora vaginal se ve alterada y lo que va a pasar es que ya no van a producir este ácido láctico que da un pH bajo, un pH ácido en la vagina y que impide el desarrollo de la tricomona. Entonces aumenta el pH y la tricomona se desarrolla con mayor facilidad. También hay un aumento de bacterias anaeróbicas. Esto se encuentra y contribuye a la sintomatología. Tiene mecanismos de evasión inmunitaria, sí, que no son tan importantes, pero de alguna manera contribuyen a todo el proceso de patogénesis. Y hemos dicho que el hierro regula la expresión de cisteinproteinasas, que estas cisteinproteinasas no solamente actúan sobre las inmunoglobulinas, sobre los eritrocitos, sino también sobre el complemento. El complemento es básico para el control o la eliminación de las tricomonas. Y entonces en la menstruación también hay una disminución de los estrógenos, que eso hace que al haber esto también se favorece el pH de la vagina, se favorece la proliferación de tricomonas y la menstruación contiene más bien complemento. Entonces el complemento contribuye un poco al control, pero después de que pasa la menstruación hay fierro, no hay complemento, hay disminución de los estrógenos y entonces todo eso lleva a que el pH de la vagina sea más alto y las tricomonas proliferen rápidamente. Entonces, como ven, es un proceso bastante complejo, pese a que es un protozoo muy simple. Sin embargo, tiene una serie de mecanismos de ataque y de evasión inmunitaria. Acá vemos la característica de este proceso inflamatorio, la leucorrea, el flujo amarillento, verde amarillento, o a veces blanquecino, muy espumoso y un olor muy característico. Y este es el cuello uterino, pero donde se puede observar estas manchas que son típicas, le llaman estas manchas como empedrado o
también le llaman picada de pulga. Es importante hacer el estudio del cuello uterino porque a veces la tricomona da alteraciones de las células del cuello uterino. Entonces, esas alteraciones de las células pueden ser confundidas con un inicio de un cáncer, ¿no? Entonces, esta alteración de las células del epitelio intestinal, del epitelio del cuello uterino, hace que siempre que uno encuentre una paciente estas alteraciones, pida dos cosas, ¿no? El descarte de células neoplásicas mediante un Papá Nicolau y también el descarte de una tricomoniasis. Entonces esas dos cosas pueden confundirse y es necesario hacer ese diagnóstico diferencial. ¿Qué factores son asociados? Ya hemos dicho en parte, estas células que son las células de Dodderley, que son típicas, perdón, esta es una célula del epitelio intestinal donde vemos los bacilos. Estos bacilos son llamados de Dodderley. Los bacilos de Dodderley son los que dan ese pH ácido a la vagina. Entonces, cuando estos bacilos disminuyen por la proliferación de otro tipo de bacterias o de bacilos, entonces se altera el pH y se altera todo digamos, la flora de la vagina. Entonces, las células epiteliales que están ahí, que son normales, está bien, pero tenemos los bacilos de Dodderley que son importantísimos. Otro factor asociado es el pH, ¿no? El pH de la vagina debe estar alrededor de 4, 4.5, pero a veces con esta infección puede llegar hasta 6 y entonces las tricomonas se desarrollan rápidamente en ese pH. Y aquí los estrógenos suben rápidamente, han estado disminuidos, y cuando bajan, entonces es cuando la tricomona también desarrolla con mayor facilidad. Entonces es importante. Y la presencia del fierro es importante para las cisteínproteínas, así que puedan actuar y destruir, como hemos visto, el complemento y también los eritrocitos. Veamos la clínica. Generalmente es asintomático en el hombre. El hombre es asintomático, pero la mujer rara vez es asintomática, muy rara vez. Casi siempre hay sintomatologías. Sin embargo, en el hombre también puede haber síntomas leves, como disuria sobre todo, y a veces alguna secreción uretral, ¿no? Pero en la mayoría pasa en forma asintomática, y ese es un peligro para la epidemiología de esta enfermedad, ¿no? Como lo vamos a ver en el tratamiento. Entonces, ¿puede ser asintomática? Sí, puede ser asintomático, pero generalmente hay síntomas, sobre todo en mujeres. En mujeres, entonces, hay la secreción genital. La leucorrea que hemos visto, con las características de ser abundante, espumosa, maloliente y de color verde amarillento, a veces un poco blanquecina, pero generalmente es verde amarillento. Y el prurito vulvar también es importante, esta secreción que mancha la ropa, ¿no? Y además todo compromete toda la vulva, y entonces se produce un prurito vulvar por la presencia de esta leucorrea. Además, la uretra también está comprometida, y entonces hay disuria. Y después tenemos la dispareunia, que sí, esto es importante porque se manifiesta en las parejas que tienen ya actividad sexual activa, ¿no? La dispareunia, que hemos dicho que es el dolor, el disconfort en la relación sexual. Ven acá el cuello uterino lleno de secreción, esta espumosa, muy característica para la tricomoniasis. Y en el hombre puede haber también secreción purulenta, ¿no? Pero esto, como digo, no es frecuente, es raro.
El diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta enfermedad? Entonces, en la mujer, el examen de flujo genital es siempre hecho así, ¿no? El examen al fresco, es decir, el flujo genital se recoge en un frasquito y se lleva al laboratorio y se le agrega una gotita al suero fisiológico y se examina. Las tricomonas se mueven rápidamente, es fácil de verlas. Entonces, en el diagnóstico al fresco es muy fácil hacer el diagnóstico. Se puede hacer en el laboratorio, pero también se puede hacer en el consultorio, si es que el microscopio. Antiguamente se usaba mucho la tinta china, que casi ya no veo. La tinta china se utilizaba cuando no había los bolígrafos, y entonces venían en unos frasquitos para escribir con pluma o con lapiceros, también ya muy más sofisticados, pero que tenían pluma. Entonces se recargaba la tinta, ¿no?, en estos lapiceros. Y esta tinta es un colorante vital, es decir, colorea la tricomona, pero no la inmoviliza. Entonces se podía ver coloreada al fresco. Pero esto ya casi no se usa, entonces generalmente se ve al fresco con solamente suero fisiológico. Si uno está en el consultorio y entonces ve que hay un flujo genital, entonces es necesario hacer un frotis. Y ese frotis se fija, ¿no?, con metanol y se guarda y se envía al laboratorio. Y entonces en el laboratorio se colorea con Diemsa, con Leishman o con Papa Nicolau. A veces, como digo, se toma la citología exfoliativa del cuello uterino para descartar cáncer de cuello uterino, para descartar células neoplásicas, y al colorear con Papa Nicolau también puede colorearse las tricomonas. En el caso de la coloración de Papa Nicolau no colorea de ese color azulino de las tricomonas, sino más bien un color verdoso, que es más difícil de identificar, no es fácil. Pero los patólogos conocen esto y pueden hacer muy bien la diferenciación, si es que son células neoplásicas o simplemente se debe esta alteración de las células a la presencia de tricomonas. Entonces, lo que suelen hacer es darle tratamiento para la tricomoniasis y después del tratamiento volver a hacer un Papa Nicolau en estas células. Al hacer la citología exfoliativa, se sacan las células y se colorea. Si es que persisten estas alteraciones de las células, es probable que se trate de células neoplásicas. Entonces, es importante esta técnica de hacer el Papa Nicolau, sobre todo haciendo de la secreción genital, pero también de la citología exfoliativa. Recuerden que el Papa Nicolau es una coloración. A veces la gente dice, voy a hacerme un Papa Nicolau, ¿no? Por costumbre se dice esto, pero en realidad el Papa Nicolau no es otra cosa que una coloración. Lo que van a hacerse, o lo que debe hacerse una mujer, es la citología exfoliativa, es decir, el raspado del cuello uterino para obtener células, ¿no?, y colorearlas con Papa Nicolau. Mucho cuidado ahí también que no utilicemos la terminología popular, digamos, sino la técnica, la profesional. El examen de orina también es útil. Muchas veces he trabajado mucho tiempo en el laboratorio y entonces las orinas las leía en las tardes y la orina la dejaba en la mañana, y sin embargo a esa hora todavía estaban las tricomonas moviéndose en la orina, ¿no? Entonces, pero nadie pide un examen de orina para hacer un diagnóstico de tricomona. Puede hacerse un examen de orina porque hay disuria, y entonces le piden un examen de orina y un cultivo para poder ver si es que es una bacteria y qué bacteria es. Pero en el examen de orinas, en el sedimento, se encuentran las tricomonas y está hecho el diagnóstico. Pero como repito, no se pide pues un examen de orina únicamente para diagnosticar tricomoniasis. En todo caso es parte
de todos los análisis que se debe pedir. También se puede hacer cultivo de tricomona, pero esto no se hace rutinariamente, se hace en investigación en casos muy especiales. La inmunofluorescencia directa también se utiliza, solo que esta técnica utiliza un microscopio de fluorescencia, tiene que utilizar un conjugado que es más costoso, y entonces casi no se hace en la rutina, ¿no? A veces para investigación o en casos muy especiales como el cultivo se puede hacer esto. En el hombre el diagnóstico es muy diferente. Suele verse en el hombre la gota matinal, es decir, cuando despierta el hombre en la mañana ve una secreción filante, mucoide, en la uretra. Y esto se conoce como la gota matinal. Eso hay que recogerla en una laminilla o en una lámina para poderla observar al microscopio. Ahí se pueden encontrar tricomonas. También se puede hacer el estudio del sedimento urinario. El paciente viene por disuria, se le pide un sedimento urinario y ahí se puede encontrar la tricomona. Y también el examen de líquido prostático. Aquí hay que hacer más bien un masaje prostático para poder obtener este líquido prostático en el paciente y hacer el diagnóstico. Como ven, el diagnóstico en el hombre es más difícil, no solo por las técnicas que se utiliza, sino por la cantidad de tricomonas que puede haber. Es muy escasa realmente. Mientras que en un flujo genital se encuentra pues abundante cantidad de tricomonas. Entonces acá vamos a ver ya los trofosoritos de trichomonas o tricomonas vaginales, ¿no? Y esto es, aquí se ve claramente los flagelos, la membrana ondulante con el flagelo encima, el axostilo, el núcleo y el blefaroplasto, ¿no? Que tiene esto, solamente la forma de trofosoritos. Y aquí podemos ver las tricomonas también. Aquí hay una, por aquí acá podemos encontrar otra. Entonces no es fácil de encontrar las tricomonas, que hay otra, etcétera, ¿no? Aquí también tenemos otra. Entonces acá hay otra que está más clara con el pelotilo. Entonces, como ven, estas son células epiteliales, hay también leucocitos y otros epiteliales. Acá me parece que hay diplococos incluso, pero eso requiere una coloración especial. El examen de orina, vean acá, este es un examen de orina con bacilos que puede haber, ¿no?, en la orina, son células epiteliales, y esto es lo que se ve en el examen de orina, y puede encontrarse también las tricomonas aquí. Y esto es para hacer el masaje prostático, para producir la secreción de líquido prostático y hacer el examen. Esta tricomona produce una vaginosis, y entonces la vaginosis es producida por varios agentes patógenos. Entonces es necesario siempre hacer el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, esta es una secreción genital también con muchos leucocitos, es una leucorrea, pero miren, están estas estructuras en pares, ¿no? Estos serían los diplococos, o sea, que corresponden a una gonorrea. Entonces una gonorrea entra en el diagnóstico diferencial porque también hay leucorrea y también hay molestias de tipo dispareunia, puede haber también disuria. Entonces es bueno siempre tener presente este agente patógeno como causa de vaginosis. Otro que es más frecuente que el gonococo es la Gardnerella vaginalis. Decían estudiar microbiología esta Gardnerella, que es también otro agente etiológico de vaginosis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de Gardnerella? ¿Cómo diferenciamos? Miren, estas son células cerebrales llenas de bacterias, que es la Gardnerella. A esto se le llama células guía, y es importante para hacer el diagnóstico de Gardnerella vaginalis. Células guía llenas de bacterias.
¿no? Eso es importante también tener presente. Acá tenemos una vaginosis bacteriana, hay bacilos que pueden ser de diferente tipo, que también es causa de leucorrea, una infección bacteriana en sí, ¿no? O la otra posibilidad, sobre todo en embarazadas, Candida albicans. Por Candida albicans, que también produce vaginosis. En todo caso, la tricomona se potencia, tiene una sinergia con presencia de bacterias, como por ejemplo acá, con presencia de otras vaginosis porque alteran la flora, pero no con Candida albicans. Es la única que compiten, tanto la Candida albicans con la tricomona no se ven potenciadas, más bien se inhiben una a la otra. Entonces, si hay tricomona es raro encontrar Candida albicans, y al revés, si hay Candida albicans es difícil encontrar tricomonas, ¿no? Pero con las otras sí, recuerden, gonococo, Gardnerella vaginalis. En cuanto a la epidemiología es una enfermedad de transmisión sexual, fundamentalmente. En ese sentido, es importante tener toda la parte de control, profilaxis en este sentido, ¿no? Por ejemplo, miren aquí en la epidemiología encontramos un estudio que ya hace varios años, pero es interesante. Entonces, estos son causas de vaginosis, de vaginitis o vaginosis, ¿no? Con diagnóstico etiológico 42%, sin diagnóstico 57%, vaginosis bacteriana 23%, Candida albicans 16%, tricomona vaginalis 7.8%, ¿no? Entonces, esto nos interesa, que esto es lo que se encuentra en personas que van a un hospital por leucorrea, generalmente por leucorrea. Entonces vienen y se encuentra en un 7, de un 5 a un 10% de tricomoniasis. Mujeres de leucorrea, ¿no? Y entonces, esta prevalencia puede ir en aumento dadas algunas otras condiciones. Por ejemplo, si es que tiene muchas parejas la persona, si tomamos un grupo de población que tiene más de una pareja, entonces esa prevalencia va a aumentar, llegará al 15% o 20%. Pero si ya son mujeres que tienen actividad sexual como profesión, digamos así, entonces en meretrices se encuentra de 20 a 30% la prevalencia de tricomoniasis por su actividad sexual con diferentes parejas. Entonces, en cuanto a la epidemiología, es una enfermedad de transmisión sexual, pero no solo eso, sino que además se ve esta enfermedad con mayor prevalencia de acuerdo a ese tipo de actividad sexual. Primero, en relación al inicio de relaciones sexuales, entre más temprano se inician las relaciones sexuales, mayor prevalencia de tricomoniasis. En segundo lugar, entre más número de parejas, también mayor prevalencia. Y entre meretrices o personas que se dedican prácticamente a esta actividad del negocio sexual, la prevalencia aumenta notablemente. Entonces, de hecho, la epidemiología de la tricomonia está en relación a la actividad sexual. Sí, por eso es una enfermedad de gente joven, ¿no? Que está en actividad sexual y sobre todo en gente joven que tiene varias parejas. Sin embargo, hay otras posibilidades de transmisión, les dije. Esto es más que todo experimental que de otra manera. Entonces se ha encontrado, por ejemplo, en los sanitarios, se ha hecho estudios y se ha encontrado tricomonas viables en el borde del asiento del sanitario, ¿no? Entonces es posible que pueda transmitirse en un sanitario. Por eso siempre, sobre todo las damas, deben tener mucho cuidado con los sanitarios públicos, donde uno no sabe quién se sentó allí y puede dejar secreciones con tricomonas en esa zona. Otra forma es que se ha encontrado también
tricomonas en esponjas de baño, ¿no? Se ha buscado en las esponjas y se ha encontrado ahí las tricomonas. Otras veces en piscinas también se han encontrado tricomonas. Y otra actividad que bueno, no creo que sea común, pero un tiempo sí, por la situación económica, la gente se prestaba la ropa de baño. Entonces iban de un paseo, no he traído mi ropa, yo te presto, ¿no? Y así, esa es otra forma de transmisión. Entonces, lo interesante de esto es que, si bien es cierto, la tricomoniasis es una enfermedad de transmisión enteramente sexual, puede haber otras posibilidades que son remotas, pero no deben de dejarse de lado, ¿no? Sobre todo para manejar este tema, ¿no? Imagínense ustedes, ya como profesionales, entonces el médico se encuentra en situaciones difíciles. Por ejemplo, ¿qué pasa si una pareja, porque ahora la consulta es en la pareja, ¿no? Va a la consulta al ginecólogo y le hace todo el examen, etcétera, el diagnóstico, y le dice: señora, tiene usted una tricomoniasis y requiere tratamiento. Y entonces la pregunta así de cajón es: pero doctor, ¿cómo es que he adquirido esta enfermedad? Entonces hay que saber manejar este tema, porque ustedes le dicen: es de transmisión sexual. Entonces inmediatamente va a haber, el hombre va a mirar a la mujer y la mujer va a mirarlo al hombre, ¿no? Alguien ha tenido que llevar la infección a la casa. Entonces se crean problemas serios, incluso de divorcios, etc. Entonces hay que saber manejar esto y decir que hay la posibilidad de una transmisión no sexual, es remota, pero puede haber. Eso es importante para evitarnos el problema conyugal. Igual sucede si viene, por ejemplo, digamos, una monjita que nunca ha tenido relaciones y que viene cuando se le encuentra tricomonas. ¿Cómo explicamos esto? ¿No? O niñas, también pueden venir niñas con tricomonas, que a veces, incluso en lactantes, pueden encontrarse tricomonas, pero la madre es la que le contagió, ¿no? Entonces, existen pues posibilidades diversas que uno tiene que saberlas manejar en el contexto de la atención a la pareja. Bien, en cuanto a la profilaxis y control, la tricomoniasis hemos dicho que es de transmisión sexual, por lo tanto hay varias alternativas. Una, para no tener tricomoniasis, bueno, es no tener relaciones sexuales, pero si se tiene que tenerse una pareja. Y si se tiene más de una pareja, bueno, la posibilidad va a ir en aumento, entonces hay que tomar otras medidas, ¿no? Y entonces aparecen otras medidas que pueden ser utilizadas, no solamente para la tricomoniasis, como es el preservativo o condón, que también se llama, sino también para evitar otras enfermedades de transmisión sexual. Ustedes son jóvenes y es necesario que tengan presente que las enfermedades de transmisión sexual uno las puede conseguir en un día o una noche y va a crear una serie de problemas para el posterior. Entonces, el preservativo es muy útil. Ahora existen incluso preservativos para mujeres. Entonces, eso de todas maneras evita estas enfermedades de transmisión sexual, ya sea bacterianas, parasitarias o virales, ¿no? Entonces, esto ha venido a revolucionar. Antiguamente ha existido el preservativo, pero ahora incluso se da en los centros de salud, ¿no? Se obsequia para evitar la transmisión sexual de varias enfermedades en realidad. Luego el tratamiento. El tratamiento es a la pareja. No se puede dar el tratamiento solo a la mujer, porque es la que siente síntomas. El hombre dice: pero ¿por qué yo tengo que tomar estos medicamentos si yo no tengo nada? Bueno, no tiene nada, pero tiene la infección en la próstata. Eso hay que explicarle para que pueda aceptar el tratamiento, porque de lo contrario, si solamente se da a la mujer, pasarán los síntomas y
volverá a aparecer nuevamente la enfermedad porque el hombre nuevamente la reinfecta. Entonces hay que convencer que el tratamiento es a la pareja. Eso es fundamental, o a veces algunos colegas dicen al trío, ¿no? Bueno, en todo caso, a las personas que están comprometidas sexualmente. Entonces es necesario eso, que el médico sepa indicar que el tratamiento es obligatorio para, digamos, la pareja sexual, oficial o no oficial, ¿no? Bien, en el tratamiento utilizamos los nitroimidazoles, ¿no? El metronidazol, que ya lo conocemos, que tiene una vida media de 8 horas, entonces por eso es que se da el metronidazol 3 veces al día y se da por 7 días. Entonces, esto es un buen tratamiento, pero ya saben que el metronidazol produce gastritis, que puede producir el efecto antabús, etc., ¿no? Si es necesario, es mejor el tratamiento con metronidazol. Si se tolera bien, no hay ningún problema. Pero hay otras alternativas como el sexnidazol, el tinidazol, que tienen vida media de 24 o 12 horas, o 12 horas el ornidazol. Todas estas se dan en un solo tratamiento, una sola dosis. Por ejemplo, el sexnidazol, el tinidazol, se da 2 gramos diarios, vienen cajitas de 8 tabletas de 500 miligramos, o a veces vienen 4 tabletas de 1 gramo. Se le da 2 tabletas al varón y 2 tabletas a la mujer, y con eso se completa el tratamiento de 2 gramos para cada uno de ellos, ¿no? Y con eso se soluciona el problema, pero, como les digo, hay que dar a la pareja. El hombre generalmente no acepta el tratamiento. Eso es casi un 90%. Dice, pero si yo no tengo ninguna sintomatología, ¿por qué tengo que recibir tratamiento? Entonces acá tenemos el metronidazol, que es útil, ¿no?, para este tratamiento. Recuerden que hay tratamientos tópicos. Por ejemplo, hay metronidazol en óvulos, ¿no?, en cremas. Eso puede ayudar a aliviar más rápidamente los síntomas, pero no asegura un tratamiento. El tratamiento tiene que ser sistémico. Si no se da tratamiento sistémico, se alivian los síntomas, la enfermedad ya más o menos como que ya no causa mucho problema y se hace crónico. Se hace crónico a tal extremo que hay mujeres que dicen, sí, yo tengo leucorrea, pero es un poquito, que ya no me molesta. Sí, pero eso no es normal. Entonces quiere decir que ahí está la tricomona más o menos equilibrada, pero no está tratada. Entonces es necesario que, si se utiliza esto, hay que indicarle a la pareja, o a la mujer sobre todo, que los tratamientos tópicos no son definitivos, no curan, solamente alivian, y que pueden combinarse, pero el tratamiento oral o sistémico es fundamental. Bien, con eso terminamos. Si es que hay alguna pregunta, con todo gusto.